Muy buenos días, estimado profesor y compañeros. Me presento, mi nombre es Adriana Lice Lazo. El tema que me correspondió es fuentes de información para la investigación. Para comenzar, empezaré con una frase. No tengo que saberlo todo, pero sí saber dónde encontrarlo. Una vez que se tiene el problema de investigación, es importante para el investigador entrar a buscar la fuente de información más adecuada. Importante, no se puede iniciar un trabajo de investigación sin el conocimiento previo de las fuentes. El mismo lleva a la búsqueda y localización de lo que interesa. ¿Qué es una fuente de información? Podemos decir que una fuente de información son todos aquellos instrumentos o documentos que nos aportan noticias, datos, instrucciones o testimonios que vamos a utilizar en nuestra investigación, a través de las cuales se accede al conocimiento y están a disposición del investigador. Las fuentes de información se dividen en tres grandes grupos: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son todas aquellas fuentes que poseen información nueva, original y cuya disposición no sigue ningún esquema predeterminado. Las secundarias contienen información primaria sintetizada y organizada. Las terciarias son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias y forman parte de la colección de referencia de la biblioteca. Dentro de las fuentes primarias podemos encontrar como libros, revistas científicas, informes de investigación, patentes, tesis doctorales, y en las secundarias revistas de resúmenes, índices bibliográficos, enciclopedias y diccionarios. Y por último, las terciarias podemos encontrar bibliografías y guías de obras de referencias. Ventajas y desventajas de las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Ventajas de las primarias. La información es de primera mano. Desventaja: apreciación crítica. ¿Cuándo usarla? En procesos de investigación. Secundarias. Ventajas: facilita el acceso a las fuentes primarias. Desventajas: familiarizarse con el uso de base de datos, cobertura de la base de datos. ¿Cuándo usarla? Para encontrar fuentes primarias. Terciarias. Ventajas: recopilación de fuentes especializadas. Desventajas: desactualización. ¿Cuándo usarla? Conocer las fuentes secundarias. Por ejemplo, la fuente primaria sería la publicación de la revista AE sobre la teoría de la relatividad. Secundaria sería la bibliografía sobre la teoría de la relatividad. En las terciarias sería diccionario o bibliografía de la bibliografía sobre la teoría de la relatividad. Las fuentes de información se pueden encontrar impresas, en audiovisuales y de manera electrónica. Dentro de las fuentes impresas están los documentos escritos como libros, revistas, tesis, trabajos de grado, prensa, informes de investigación, y documentos gráficos como fotografías, también ilustraciones, atlas, mapas o planos. Fuentes audiovisuales están documentos audiovisuales como películas, documentales, videoconferencias, también grabaciones de audio como discursos, entrevistas, declaraciones, conversaciones telefónicas o en persona. Están las fuentes electrónicas como documentos en internet, páginas web, libros, informes, tesis, grupos de noticias y foros de discusión. Y documentos digitalizados como archivos de disco duro, archivos en CD y archivos en USB. Confiabilidad en las fuentes. Al realizar una investigación
es importante tener en cuenta el valor y la confiabilidad de las fuentes. El valor se refiere a la relevancia que puede tener una fuente de información y la confiabilidad se refiere a qué tanto podemos creer en la información que nos brinda. Elegir fuentes de información requiere por parte del investigador apertura, observación y análisis. Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos relacionar de manera científica su utilidad en nuestra meta de investigación. Dentro de la fuente de información hay que tener en cuenta las referencias bibliográficas. Por ejemplo, en el artículo de la revista debe tener datos como el nombre del autor, título del artículo, abreviatura internacional de la revista, año, volumen, página inicial, final del artículo. En la tesis doctoral debe tener nombre del autor, título de la tesis, lugar de edición, editorial y año. En los libros y otras monografías debe tener el nombre del autor, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial y año. En el capítulo del libro debe ir el nombre del autor del capítulo, título del capítulo, el director recopilador del libro, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial, año, número de página inicial, final del capítulo. Problema en la búsqueda bibliográfica. Gran cantidad de información. Dificultad de acceso a las fuentes, ya sea por el desconocimiento de las mismas o porque no sabemos realizar búsquedas. Y dificultad de acceso al documento original. Buenos días, mi nombre es Diana Hurtado y les voy a explicar los tipos de técnica de investigación de mercado. Como primera encontramos la investigación exploratoria, que como su nombre lo indica, se utiliza para explorar el problema y lo que podemos hacer para solucionarlo. Principalmente se utilizan técnicas cualitativas, que nos ayudan a comprender con exactitud lo que está ocurriendo. Aquí podemos tomar como ejemplo las reuniones en grupo, las entrevistas a profundidad y las técnicas proyectivas y observación. Como segundo está la investigación descriptiva. En este caso se concentran más en detallar el problema, obteniendo datos más concretos. Al contrario de la exploratoria, aquí utilizan técnicas cuantitativas, por ejemplo, por medio de encuestas y paneles. Y por último está la investigación causal, que consiste en descubrir la relación, si la hubiera, entre las variables que causa el problema. Estas son las variables independientes y las variables que son el efecto del problema, que estas son las variables dependientes. En este caso, la técnica que se utiliza es el experimento, realizando pruebas para ver qué efectos tienen las variables independientes en las dependientes. Fuentes de información en una investigación de mercado. Son esenciales para saber de dónde vamos a obtener nuestra información para la investigación de mercados. Una vez hecho esto, tendremos que indicar qué técnicas se van a llevar a cabo para la recopilación y el tipo de investigación que se va a realizar. En las investigaciones comerciales, las fuentes de información externas son las más importantes para la obtención de datos útiles. Estos datos pueden ser de dos tipos. Están los datos primarios, que son los datos originales reunidos especialmente para el estudio en cuestión. Por ejemplo, cuando los investigadores preguntan a sus consumidores por sus preferencias. Y están los datos secundarios, que son aquellos datos recogidos previamente con algún otro propósito. Por ejemplo, cuando se hace una consulta a la información del censo de una población. Buen día, mi nombre es Aira Vanessa Martínez Ramírez y en esta oportunidad les voy a explicar los criterios para seleccionar las fuentes de información. ¿Cómo seleccionar las fuentes de información? Cabe resaltar que en el proceso de búsqueda nos encontraremos con una amplia variedad de información sobre nuestro tema. Por ello, es necesario siempre saber seleccionar las adecuadas fuentes de información. Tomaremos como ejemplo evaluar las fuentes de información provenientes de Internet, donde los criterios a considerar son
la exactitud, la autoridad, la objetividad, la organización, la navegabilidad, la actualidad, la cobertura, el diseño y el acceso. Como primero encontraremos la exactitud, en donde encontramos la información presentada se cita correctamente. Asegúrese que el autor suministre su dirección electrónica, su dirección o número telefónico donde pueda ser contactado. El sitio web pertenece a alguna entidad gubernamental, una organización comercial, una institución educativa, una entidad sin ánimo de lucro o a un autor en particular. Si así es, ¿cuál es su información general? ¿Está bien estructurada y organizada la información? Entre otros. Como segundo encontramos la autoridad. La autoridad está dada por el responsable del sitio. Puede ser una persona, un grupo de personas reunidas por un objetivo determinado o una entidad, su prestigio y las fuentes utilizadas. Aquí encontramos preguntas como: ¿quién publicó el documento o la página? ¿Es posible establecer contacto con él o ella? ¿Está claro y explícito quién o quiénes son los responsables del sitio? ¿Tiene el autor la autoridad para presentar la información? ¿Es conocido en el campo? ¿La información en este sitio es veraz? ¿Esta persona es independiente del webmaster? Verifique el dominio de documento. ¿Qué institución publica el documento? ¿El autor o responsable aparece como perteneciente a alguna organización o empresa? Si es así, la página contiene un link hacia la página que describe los objetivos de la organización. ¿Dan datos sobre sus antecedentes? ¿Dónde se ha publicado el documento? Verifique el dominio o la URL. Tercero, objetividad. ¿Qué metas, objetivos cumple esta página? ¿Qué tan detallada es la información? ¿Qué opiniones, si las hay, expresa el autor? ¿Cuál es el propósito? ¿La información es objetiva o responde a algún tipo de interés? Comprobar el grado de dependencia o la ausencia de cualquier sesgo ideológico, político o comercial de la información. Determine si la página es una máscara para hacer publicidad. Si es así, la información podría estar sesgada. ¿La información está libre de publicidad? En caso de que haya publicidad, está claramente diferenciada del contenido informacional. Cuarto, la organización. Aquí se espera que el sitio se encuentre ordenado lógicamente y que cada segmento de información se relacione con los demás. Se tendrá en cuenta la presencia de herramientas de ordenación como índices, esquemas, títulos, entre otros. ¿Tiene títulos, encabezamientos o capítulos? ¿Son pertinentes o por el contrario excesivos, confusos o engañosos? ¿La información sobre el tema indicado es completa? ¿La información está ordenada lógicamente? ¿Existen herramientas de ordenamiento, índices, esquemas, entre otros? Navegabilidad. ¿Se incluye un mapa del sitio? ¿Se puede identificar con rapidez la página que se quiere visitar? ¿Se puede llegar fácil y directamente a ella? ¿Está claramente indicado el nombre de la página que se está navegando en cada caso? ¿Hay un enlace a la página inicial desde cualquier otra página? ¿Se puede volver fácilmente una página ya visitada? ¿Los enlaces son fáciles de identificar? ¿Los enlaces se agrupan con algún criterio reconocible? ¿Los iconos representan claramente su propósito? Actualidad. La actualización puede referirse a la incorporación periódica de nuevos recursos, la modificación de los recursos y los datos existentes en respuesta a la aparición de nuevos aportantes al tema, cuándo fue producido, cuándo fue actualizado. Se indica si el contenido se actualiza con regularidad, qué tan actualizados están los enlaces, si los hay, cuántos enlaces rotos se encuentran en la página, los enlaces están vigentes o son actualizados regularmente. La información en la página está desactualizada o actualizada. Cobertura y contenido. ¿Contienen solamente imágenes o existe un equilibrio entre imágenes y texto? ¿Existe una opción para ver solo el texto o los marcos o se sugiere un navegador para poderla ver mejor? ¿Están todos los aspectos del tema cubiertos? ¿Con qué nivel de detalle se presenta la información del tema? La información se enriquece con las aportaciones de otros investigadores con otros puntos de vista. La información se presenta con claridad. La información posee relevancia. ¿Existe coherencia entre los objetivos, los contenidos y los procedimientos sugeridos? Los enlaces, de haberlos, están evaluados y complementan el tema de los documentos.
Diseño. Es elegante, funcional y atractivo. Combina adecuadamente los colores, las formas, las imágenes. Tiene tipografía textual adecuada. El estilo y el formato es homogéneo. En cuanto al acceso, entonces están los requerimientos, la rapidez de la conexión, la carga de las imágenes, la estabilidad de la conexión, el acceso restringido a la información, el costo y las condiciones de uso. Otros criterios para seleccionar fuentes de información adecuada. En el proceso de búsqueda nos vamos a encontrar con una amplia variedad de información sobre nuestro tema. Sin embargo, no toda la información tendrá el mismo valor. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Su relevancia para nuestro tema de trabajo. La naturaleza de sus contenidos, ya sean estadísticos, bibliográficos, biográficos, legislativos. La autoridad en la materia de quienes elaboran la información, la actualización de sus contenidos, su nivel de especialización, su autenticidad, que podamos identificar quiénes la producen y quiénes la editan, su propósito, que puede ser orientado al mundo académico, informativo o divulgativo, el formato, ya sea textual, multimedia, sonoro o gráfico, el idioma, su origen, si son personales, institucionales o empresariales y su acceso. Factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Este se apoya en tres aspectos básicos. Está el técnico, que se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencias, entre otros. Está el económico, que se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar y llevar a cabo las actividades del proyecto, y está la operativa, que se refiere a aquellos recursos donde intervienen algún tipo de proceso. La pertinencia. El tema seleccionado debe ser un problema prioritario, importante, significativo para el área en el que se está ubicado. Encontramos la veracidad, que es la virtud que nos mueve a buscar y decir la verdad y nos manifestamos externamente sin dobles ni engaños. Y la exactitud, que se refiere a la validez científica y exactitud de la información, según la evidencia y las comprobaciones disponibles. Criterios para evaluar la pertinencia de las fuentes de información. ¿Qué significa que un documento sea pertinente? Un documento pertinente es aquel que resulta ser oportuno a las necesidades individuales de información, necesidades que deben ser precisadas con anterioridad a la búsqueda de información. Todos los documentos poseen unos indicadores de pertinencia que permiten realizar su selección. Indicadores de pertinencia. Está el título, el subtítulo y la palabra clave. La pregunta es, ¿están relacionados con mi tema de investigación? El autor. ¿El ámbito de estudio del autor está relacionado con algún aspecto de mi tema? La fecha de la publicación. ¿Es bastante reciente para responder a mis necesidades de información? Resumen, tabla de materias, introducción y conclusión. Los aspectos tratados en las diferentes partes del documento se corresponden con mi aproximación del tema. El enfoque de análisis propuesto se adapta a mi búsqueda. En resumen, la pertinencia de un documento siempre hay que analizarla en función de tus necesidades. Toma el tiempo necesario para precisarlas. El título, el subtítulo, el autor, las palabras clave y la fecha de publicación permiten evaluar rápidamente la pertinencia. Y por último, recurrir al resumen, la tabla de materias, introducción y conclusión te darán información sobre los aspectos tratados y el enfoque del análisis. Buenos días, mi nombre es Danilo Gómez, hago parte del grupo número 2 y les voy a hablar sobre la clasificación de la información para la investigación. Los tipos de investigación se clasifican según la función de su propósito, el nivel de profundidad con el que se estudia un fenómeno y el tipo de dato empleado y también su tiempo para estudiar el problema. Según su propósito, en la investigación teórica tiene por objetivo la generación de un conocimiento sin importar su aplicación práctica. En este caso se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales, como por ejemplo una disertación filosófica.
en la cual el objeto es generar nuevos planteamientos a partir de datos existentes sin importar una posible aplicación de la realidad. Investigación aplicada. En este caso, el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimientos prácticos y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería y la medicina. Este tipo de investigación se divide en dos tipos: investigación aplicada tecnológica e investigación aplicada científica. Un ejemplo de este es la investigación de mercado, ya que a través del estudio de patrones de consumo se pueden generar estrategias para nuevos productos, lo mejor conocido como campañas de mercadeo. Según su nivel de profundización, la investigación exploratoria se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación hacia un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si efectivamente se puede realizar una investigación posterior con mayor profundidad. Un ejemplo de este son las encuestas para medir la percepción sobre un personaje público. Investigación descriptiva, como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar, con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utiliza para entender la naturaleza del fenómeno, como por ejemplo, los censos que se hacen a la población son una investigación descriptiva. Investigación explicativa es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones entre causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan exponerse a realidades similares. Es un estudio muy útil para verificar teorías, como por ejemplo los estudios de mercado que se realizan después del lanzamiento de un producto, para entender la razón de su éxito o fracaso. Según el tipo de datos empleados, investigación cualitativa se utiliza frecuentemente en las ciencias sociales, tiene una base lingüística semiótica y se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación a participantes, para poder aplicar el método estadístico que permita validar sus resultados. Las observaciones recogidas se deben valorar de manera numérica. Sin embargo, es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ya que no todos los datos pueden ser totalmente controlados, como por ejemplo los estudios antropológicos están enmarcados en la investigación cualitativa. Investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos en la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas y informáticas para medirlas. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo, como por ejemplo las encuestas telefónicas son un tipo de investigación cuantitativa. Según el grado de manipulación de variables. Investigación experimental. Se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de un grupo de estudio de control, según un lineamiento del método científico, como por ejemplo los estudios de la industria farmacéutica para crear nuevas medicinas. En la investigación no experimental, y a diferencia del método experimental, las variables no son controladas y el fenómeno se basa de un contexto natural, como por ejemplo el estudio sobre un efecto del uso de ciertas sustancias químicas a un grupo potencial determinado. Puede ser considerada una investigación no experimental. En cuanto a la investigación que es experimental, es controlada solamente algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no pueden ser totalmente experimental. En este caso, el grupo de estudio y control no pueden ser elegidos al azar. Eligen un grupo de población ya existente, como por ejemplo un programa de prevención de accidentes automovilísticos en trabajadores de transporte de carga pesada.
Según el tipo de inferencia. Investigación deductiva. Este tipo de investigación en realidad se explica a partir de las leyes generales que apuntan hacia las conclusiones particulares. Se esperan que las conclusiones formen parte de las premisas del problema. Por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es correcto y se aplica correctamente, las conclusiones también serán correctas, como por ejemplo la premisa general: todos los perros tienen 4 patas. Premisa menor: el chow chow es un perro. Conclusión: el chow chow tiene 4 patas. En cuanto a la investigación inductiva, este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a una generalización. Se basa en relación de la recolección de datos específicos para poder crear una nueva teoría, como por ejemplo, premisa 1, el junqui siberiano camina en 4 patas y es un perro. Premisa 2, el chau chau camina en 4 patas y es un perro. Premisa 3, el pastor ovejero camina en 4 patas y es un perro. Conclusión: todos los perros caminan en 4 patas. Investigación hipotética y deductiva. Se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Luego se aplica una deducción para obtener una conclusión y finalmente se verifica o se descarta a través de la experiencia. Como por ejemplo, en cuanto al problema, los productos para fumigar las plantas son tóxicos para seres humanos. En su hipótesis sugerimos que por sus componentes tóxicos los productos para fumigar plantas puedan ser dañinos para el ser humano. En cuanto a la contrastación, podemos decir que los componentes de los productos para fumigar puedan ser tóxicos para ciertos microorganismos, pueden ser igualmente tóxicos para los seres humanos. Conclusión negativa: los componentes de los productos se fumigan. Los productos de fumigación son tóxicos para los insectos y ciertos microorganismos, pero no para el ser humano. Conclusión positiva: los productos para fumigar plantas son tóxicos para los seres humanos. Según el tiempo en el que se realiza. Investigación longitudinal implica el seguimiento de un evento, individuo o grupo, durante un periodo claramente definido. El objeto es poder observar cambios en las variables analizadas, como por ejemplo el estudio dedicado al analizar los cambios de una población indígena específica durante 10 años. Investigación transversal se identifica para investigar los cambios ocurridos en los fenómenos individuos o grupos en un momento concreto, como por ejemplo una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de los 16 años en una escuela pública determinada mientras se preparan para su ingreso a la universidad.